poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Señor, amado Padre Celestial, reconocemos que tú eres el Dios soberano, el creador de todo cuanto existe. Señor, tú conoces los pensamientos de cada uno de nosotros y sabes las necesidades más profundas de nuestro corazón. Nos conoces incluso mejor que nosotros mismos y conoces nuestras verdaderas necesidades. Sabemos, Señor, que te necesitamos a ti. Agradecemos el privilegio que tenemos de estar en tu presencia y de poder compartir tu palabra. Padre, te pedimos en este momento que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de cada palabra que se vaya a pronunciar en esta mañana. Danos sabiduría y claridad para exponer el mensaje que en esta mañana vamos a compartir. Concede también, Señor, tranquilidad y paz para que pueda comunicar fielmente tu verdad. Señor, que tu palabra sea poderosa en esta mañana, que sea como espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Expónnos, Señor, para que tú puedas, Señor, perfeccionarnos a través de ella. Te pido, Señor, que tu Espíritu obre en cada vida presente hoy y que sea Él quien convenza de pecado, justicia y juicio. Y Padre, que aquellos que aún no te conocen o que están alejados puedan ver la belleza de tu gracia y la profundidad de tu amor y que hoy, si es tu voluntad, caigan arrepentidos a los pies de Cristo, reconociendo que solo en Él hay salvación. Señor, glorifica tu nombre en medio de nosotros y haz que tu palabra produzca fruto en cada corazón para la alabanza de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a compartir la lectura que tenemos para esta mañana. Y si podemos ponernos en pie, vamos a ponernos en pie. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 43 al 52. El versículo 42, veíamos la anterior vez que predicábamos como ya venían a por Jesús y él ya decidido y convencido de lo que tenía que hacer, pues avisaba a sus discípulos de que ya venían a por él. Y seguimos leyendo en el versículo 43, en este capítulo 14, que dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta aquí la palabra de Dios, podemos sentarnos.
En los últimos días hemos sido testigos de un recrudecimiento del conflicto árabe-israelí. Los países de Oriente Medio están enfrascados en una lucha por el poder. Por un lado, tenemos a Israel que defiende su territorio y ataca a los grupos islamistas. Por el otro está Irán buscando vengar, entre comillas, el honor del Islam, lanzando misiles contra Israel. No voy a caer en el error de tomar partido, porque la realidad es que, como veremos, todos los reinos humanos son imperfectos, aunque intenten justificar sus acciones bajo un supuesto respaldo divino. Nosotros tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios y a través del Evangelio de Marcos podemos contemplar al verdadero Rey de Reyes. Su forma de actuar es sorprendente porque es totalmente opuesta a la de los poderosos de este mundo, sean quienes sean o de la civilización de la que vengan. El pasaje de hoy ocurre inmediatamente después de los intensos momentos que Jesús vivió orando en el huerto de Getsemaní. Él sabía que iba a enfrentar la terrible realidad de cargar sobre sí toda la ira de Dios, la cual nos merecemos nosotros por nuestro pecado. Fueron momentos de gran intensidad, tanto física, sobre todo espiritual. Jesús le había pedido al Padre que, si fuera posible, apartara de él esa copa de ira que tenía que soportar, pero también dejó claro que lo más importante era que se hiciera la voluntad del Padre. En aquel momento Dios Padre guardó silencio. Era absolutamente necesario que Cristo pasara por todo lo que sufrió para que las Escrituras se cumplieran y se manifestara tanto el amor, la misericordia y la gracia de Dios, como también su justicia en esa cruz donde Jesús fue crucificado. Jesús, como decíamos antes, salió del huerto decidido y preparado para enfrentar los duros momentos de sufrimiento y muerte que le esperaban a partir de ese momento. Y no tendría ni un instante de descanso. Apenas él terminó de orar, en el versículo 42 Jesús llamó a sus discípulos a despertarse porque aquellos que venían a arrestarlo ya estaban cerca. Una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede atravesar es la de ser traicionado por alguien cercano. De los enemigos no se puede esperar cualquier cosa, pero cuando quien te traiciona es alguien que ha compartido contigo alegrías y penas, que ha recibido tu cariño e instrucción, el golpe es mucho más fuerte. El salmista lo expresaba bien en el Salmo 41, en el versículo 9, y exponía: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si ustedes buscan la palabra traidor en internet, el nombre que aparece como referencia es el de Judas, el discípulo de Jesús. Y aunque algunos han intentado cuestionar a Jesús, la verdad es que nunca ha existido en la historia de la humanidad una persona tan irreprochable, tan amable y amorosa, tan constante y decidida como nuestro Señor Jesucristo. Y eso incluso si lo vemos solo como una figura histórica. Por eso esta traición de Judas es aún más impactante. El evangelista Marcos remarca intencionalmente que Judas era uno de los 12. Durante 3 años lo habían compartido todo, estos 12 lo habían compartido todo con Jesús. Durante esos 3 años Jesús había enseñado a sus discípulos y ellos fueron testigos también de primera mano de ese mensaje de salvación. Pero créanme que esta traición no es lo más impactante
del pasaje. Por un lado, Judas vende a Cristo por 30 monedas de plata, era el precio de venta de un esclavo, el precio mínimo del esclavo más bajo. Sin embargo, lo más sorprendente de este pasaje es que Jesús se dejó traicionar voluntariamente para cumplir con el plan perfecto de salvación que Dios había trazado. Porque como hemos dicho muchas veces, Jesús sabía perfectamente todo lo que sucedería. Su arresto, los juicios, el maltrato físico, las traiciones de todos, el camino cargando su cruz y su muerte en ella. Y aun sabiéndolo, Él no huyó, aunque pudo haberlo hecho. Lo hablábamos esta mañana, pudo haberlo hecho, no lo iba a hacer, no lo hizo. Pero Él tenía claro lo que debía hacer. Él iba a cumplir la voluntad del Padre. Primeramente queremos identificar a los actores que intervienen en el arresto de Jesús, versículo 43. Luego, hablando Él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Guiados por Judas, uno de los apóstoles, se acercó hasta Jesús un grupo armado con espadas y palos. Como dice la Escritura, venían de parte de los sacerdotes, escribas y ancianos, es decir, venían de parte del Sanedrín de Jerusalén, el consejo de líderes religiosos más importante del pueblo judío. No era un grupo espontáneo que se hubiera reunido como una turba para capturar a Jesús, todo estaba planeado y orquestado, como se menciona en el versículo 1 de este capítulo. Ellos ya planeaban detenerlo mediante el engaño, ya que no había ningún delito del cual acusarlo. Su intención final no era solo encarcelar a Jesús, sino que su intención era acabar con su vida. De hecho, aquí se cumple la parábola que Jesús contó en el templo acerca de los labradores malvados que querían usurpar el lugar que le correspondía a Cristo en el liderazgo espiritual del pueblo. El Evangelio de Juan nos da más detalles acerca de la composición de este grupo. Nos habla de una corte romana, además de los alguaciles del Sanedrín. Nuevamente vemos que no era una turba improvisada, como decíamos, sino que eran los agentes policiales de la época, lo cual demuestra que tanto el Sanedrín como las autoridades romanas sabían de esa detención. Y esta corte, este grupo, esta corte romana, solía estar compuesta por unos 480 hombres, aunque probablemente no era este número los que estaban allí, pero sí un gran número de ellos se había movilizado para arrestar a Jesús. No podían permitirse errores en esa noche. Nosotros conocemos la vida de Jesús a través de los evangelios, pero incluso aquellos que han escuchado simplemente hablar de Él, pues lo consideran a Jesús al menos como un pacifista. Por eso sorprende mucho que fueran en un número tan grande y con tanto temor a arrestarlo. Debemos volver a los versículos 1 y 2 de este capítulo 14 para leer que la palabra dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y este era el temor de aquel grupo armado, que el pueblo se alborotara, que se rebelaran, que se levantaran en una acción violenta. Era la Pascua,
Y como cada año cientos de peregrinos habían llegado a Jerusalén para celebrar esa fiesta en el templo, recordando la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y era un tiempo en el que el sentimiento nacionalista del pueblo judío se intensificaba. La atmósfera era propicia. Los fieles peregrinos acudían a, digamos, el centro neurálgico de la religiosidad judía, con la esperanza renovada cada año de encontrar al Mesías prometido por las Escrituras. Y ese año todas las miradas estaban puestas en Jesús como el posible Mesías que los libraría de la opresión romana. Si recuerdan, y si no, les invito a leerlo en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, Jesús había entrado en Jerusalén de manera triunfal, aclamado por la multitud. Ellos veían en Jesús al líder de la revuelta que ellos anhelaban desde hacía siglos. Por eso, en el arresto de Jesús, los líderes religiosos no podían permitirse ningún error. Sabían que un paso en falso podría desencadenar una revolución armada y como consecuencia de ello provocar también una respuesta impredecible por parte de los romanos, poniendo esto en riesgo la posición privilegiada que este Sanedrín conservaba, siempre y cuando mantuvieran al pueblo bajo el control para que pues, hubiese una aparente tranquilidad y relación con los romanos. Además, la realidad es que este Sanedrín, estos líderes religiosos, no conocían realmente a Jesús ni a sus discípulos. Podría ser que este Mesías y sus seguidores respondieran violentamente a esa detención, ellos no lo sabían. Su rechazo hacia Jesús les impedía escuchar su mensaje y sus palabras, y persistía en sus mentes, como en la mente de muchos judíos, la idea de que el Mesías sería un líder militar. Por lo tanto, ellos eligieron el momento adecuado, entre comillas. Judas conocía bien las costumbres de Jesús y de los discípulos y sabía que lo encontrarían orando en un lugar apartado, acompañado solo de, en este caso, de los 11. Así el arresto se desarrollaría de una forma que podríamos titular como una traición amorosa. Dice el versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Se darán cuenta que amorosa está entre comillas, estoy entrecomillando muchas palabras. No hubo nada de amor en esa traición. ¿Por qué entonces un beso? ¿Por qué toda esa farsa para entregar a Jesús? Debemos tener presente varias cosas. En esa época no había un archivo fotográfico ni DNI para identificar a alguien si no lo había visto antes. Esta situación también revela lo que el profeta Isaías profetizó sobre la apariencia del Mesías. Sería una persona común, físicamente similar a los demás. Jesús no llevaba ropa distintiva, ni irradiaba un aura que lo hiciera reconocible de inmediato. Dice la palabra, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús físicamente era como cualquier otro. Su atractivo no residía en su apariencia. Jesús no era rubio ni de ojos azules, como hemos visto algunas imágenes interpretativas. No era el más alto, tampoco era el más bajo, ni se destacaba por ocupar un lugar dentro del grupo. Para reconocer a Jesús debías escuchar la autoridad de sus palabras, su carácter y su confianza en la voluntad del Padre.
Eso fue lo que llevó a Judas a acercarse y llamándolo maestro, darle un beso efusivo y en apariencia de cariño y respeto. Todo pura apariencia, queriendo evitar así que Jesús pudiese huir si se daba cuenta de que le estaba entregando de esa manera, como si Jesús pudiera ser engañado y no supiera de antemano todo lo que iba a suceder. Repetimos, uno de los 12 lo entregaba y lo entregaba con un beso. Es impactante. Judas había estado 3 años viendo a Dios mismo en la figura de Jesús, siendo instruido por Él. Judas había sido enviado a predicar en parejas cuando envió Jesús a los discípulos, y sanando y expulsando demonios. Judas llevaba las cuentas del grupo, le habían confiado la bolsa del dinero. ¿Ustedes dejarían la bolsa del dinero en manos de cualquiera? ¿Confiarían el manejo del dinero a alguien en quien no tuvieran confianza, no? ¿Verdad? Pues todos los discípulos confiaban en esa apariencia de Judas. De hecho, cuando Jesús anunció que uno de ellos lo iba a traicionar, ninguno sospechaba de Judas. Tengamos cuidado. Podemos estar en la iglesia, podemos hablar el lenguaje evangélico, usar palabras como hermano y bendiciones. Podemos leer la Biblia todos los días y dedicar horas a repetir oraciones sin realmente escuchar a Dios y su palabra. Podemos realizar labores impresionantes en la iglesia e incluso podemos predicar de manera magistral. Es posible engañar a todos aquí presentando una apariencia de piedad, pero a Dios no podemos engañarle. Y esto nos debe llevar a una reflexión personal. No se trata de señalar a los demás o lamentar el comportamiento de otros. Debemos examinarnos a nosotros mismos ante aquel que lo sabe todo y acercarnos a Él con un corazón abierto, dispuesto a que Él nos limpie. Porque si lo pensamos bien, solamente nos engañamos a nosotros mismos al creer que nuestra apariencia es suficiente ante Dios. Al final podríamos encontrarnos en el juicio con las terribles palabras del Evangelio de Mateo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado con pensar que nuestro amor por Cristo se puede basar en expresiones afectuosas, externas, legalistas y fingidas. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Repetimos que Jesús sabía lo que estaba sucediendo. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús le preguntó a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y es que Judas no estaba entregando a un cualquiera, no estaba traicionando a un simple amigo. Cualquier conocedor del Antiguo Testamento sabía que el término Hijo del Hombre se utiliza en el libro de Daniel para referirse al Hijo de Dios, al Mesías, que tiene la misma naturaleza que Dios, aquel que tendría dominio, gloria y reino, a quien todos los pueblos, naciones y lenguas servirían. Ese estaba siendo entregado porque en ese momento Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Una vez que identificaron a Jesús por medio de ese beso, y después de que Él se entregara voluntariamente, lo detuvieron. Mateo nos dice incluso que lo ataron. Pero faltaban otros personajes que reaccionaron ante ese acontecimiento y vemos la reacción de los discípulos. Dice el versículo 47, y pareciera que los discípulos no habían estado presentes en ese momento. Ellos habían acompañado a Jesús en el huerto de Getsemaní y habían permanecido allí mientras Él oraba angustiosamente, por tanto se encontraban allí. Y dice este versículo 47, pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos no nos dice quién fue este hombre, pero Juan sí señala que fue Pedro quien reaccionó de esta manera. Los discípulos estaban dispuestos a presentar resistencia. Y en el caso de Pedro, él tomó la iniciativa sin siquiera preguntar. Esa misma noche, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que todos le abandonarían, todos con Pedro a la cabeza, insistieron en que estaban dispuestos a morir si fuera necesario. Pues el escenario se había tornado perfecto para poner a prueba esa lealtad que ellos estaban dispuestos a demostrar. Pedro no era un cobarde, él no hablaba sin fundamento y siempre estaba dispuesto a ir adelante, incluso por encima de Dios mismo, como si eso pudiera ser posible. Entonces Pedro saca la espada y asesta un golpe probablemente al que estaba más cerca de él. Un pescador lanzando un machetazo, y el resultado fue que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, de nombre Malco, como también dice el Evangelio de Juan. La intención de Pedro no era, por supuesto, cortarle la oreja. Él quería matar a ese hombre y después al siguiente que se pusiera a su alcance. Sabemos por los otros evangelios que Jesús reprende la actitud de Pedro, diciendo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no solamente advertía sobre la reacción que podría provocar un conflicto violento, sino que si Pedro hubiera matado a aquel hombre, la ley de Dios también demandaría la muerte de Pedro. Jesús le restaura la oreja al siervo de forma milagrosa, salvando también a Pedro de las consecuencias de esta reacción impulsiva que él tuvo. ¿Y acaso Pedro había perdido la cabeza? Los discípulos disponían de al menos dos espadas contra al menos 50 o 60 personas armadas con espadas y palos. Pues no, Pedro no había perdido la perspectiva de la situación. Permítanme recurrir nuevamente al Evangelio de Juan para mostrar en qué se fundamentaba la valentía de Pedro. Juan narra que después del beso de Judas, Jesús se adelanta y pregunta a los soldados a quién estaban buscando. Y esta pregunta tenía la intención de que los guardias se dieran cuenta de que no había nada contra sus discípulos y que solo sobre él debía recaer todo lo que iba a acontecer. ¿A quién buscáis?, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto es impresionante. Jesús dijo: yo soy, y los soldados cayeron derribados. Por cierto, aquellos que usan esto para hacer espectáculo y ensalzar sus propios poderes se están burlando de Cristo. Sigue diciendo el versículo: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que
que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. ¿Había perdido Pedro acaso la cabeza? No. Jesús se había identificado en aquel momento. Su respuesta resonó en el ánimo de quienes venían a detenerle. Yo soy, evoca la respuesta recibida por Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Por tanto, Pedro y el resto de los discípulos estaban al lado del que con solo una palabra hacía retroceder a los soldados, el que con una palabra tranquilizaba la naturaleza, el que con solo una palabra echaba fuera demonios, al que con solo una palabra había levantado a los muertos. Por tanto, Pedro daría el espadazo de salida confiando en que el resto estaría en manos de Jesús. Pedro y los discípulos sabían que con Jesús podían vencer cualquier conflicto violento al que se enfrentaran. Ellos sabían que era el Mesías, que era el Todopoderoso. Lo que aún no entendían es que Él estaba entregándose voluntariamente para que al morir en la cruz se cumpliese el sacrificio sustitutorio por el pecado del hombre y que no había otra manera. Por eso Jesús responde de manera diferente a como todos podían esperar. Y en el versículo 48 vemos la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Aquellos soldados y alguaciles habían ido a capturar a Jesús como si fuera un bandolero, un terrorista, un sujeto peligroso, con un gran número de personas. Cristo había pasado toda la semana en el templo desde el primer día que llegó a Jerusalén, en esta su última semana de vida. Él no se escondió ni realizó nada que no fuera a la vista de todos. El episodio, digamos, más conflictivo fue la expulsión de los cambistas y mercaderes del templo, pero incluso ese incidente ponía en vergüenza al Sanedrín, que durante años había permitido que el templo se hubiese convertido en una cueva de ladrones. Podrían haberle detenido en el templo de día, delante de testigos. Habrían tenido la excusa perfecta cuando Jesús proclamaba la inminente llegada del reino de Dios, pero tanto el Sanedrín como Judas, como los romanos, que estaban al tanto de los movimientos de Jesús, no habían querido despertar al animal dormido de la revolución mesánica. Pero la realidad es que nadie había entendido la naturaleza del reino de Dios, ni siquiera en ese momento sus propios discípulos. No era necesario usar la fuerza para capturar a Jesús porque Él no emplearía la fuerza para establecer su reino. Y es aquí donde todos los reinos humanos chocan contra el reino de Dios. El reino de Dios no avanzaría mediante la espada. El reino de Dios avanzaría mediante la predicación de la palabra. A día de hoy, el reino de Dios solo avanza mediante la predicación de la palabra. Las religiones han usado la violencia para imponer su supremacía. Y si miramos la historia, vemos cómo Mahoma reunió un ejército de 10.000 hombres para tomar la ciudad de la Meca. ¿Qué decir de los judíos que aún esperan a su Mesías militar? ¿O qué decir de aquellos que se llaman cristianos y han hecho la guerra santa o han impuesto la religión por la fuerza en muchos lugares del mundo? Ese no era el reino de Dios que se había acercado en la figura de Jesús. No era necesario detener a Jesús como a un terrorista peligroso. Pero como leemos en Isaías, el Mesías fue contado entre los pecadores y tratado como un malhechor. Si observamos las revoluciones humanas a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que solamente han producido cambios
externos, manteniendo las mismas miserias humanas. Por ejemplo, la tan mencionada Revolución Francesa, que muchos ven como un modelo de revolución que hizo evolucionar la sociedad. Pues si rascamos en la superficie del lema libertad, igualdad y fraternidad, solo vemos un cambio de puesto en los líderes del pueblo. Donde antes había un rey, ahora se coloca un ministro y nos hacen creer que el pueblo decide. Donde antes había una religión, ahora se impone una religión laica que perpetúa el legalismo mediante leyes humanas. La educación pública se convierte en un arma de control de la población, los impuestos aumentan bajo el pretexto de cuidar los bienes públicos. Ni que decir tiene que esa revolución fue tan violenta que terminó sacrificando a sus propios líderes. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Pilatos más adelante. Un reino conquistado por el poder de Dios en su palabra. Un reino eterno y justo. Un reino cuya justicia se manifestó en un líder, Dios mismo, que dio su vida en rescate por sus siervos y no al revés. Un reino que transforma corazones de manera permanente y no es simplemente un lavado de cara para perpetuar las mismas miserias humanas. Los discípulos en ese momento tampoco lo entendían. Ver a Jesús entregarse desmoronó por completo sus planes. Esa ya no era la lucha en la que darían hasta su vida, porque aparentemente Jesús había sido derrotado, se había entregado. Todos abandonaron a Jesús y se alejaron, no fuera que sin querer, por error, detuvieran también a alguno de ellos. Se cumplía así la profecía que Jesús les había dicho a sus discípulos unas horas antes. Pero también debemos recordar que junto con la profecía del abandono, Jesús les dijo que resucitaría y que Él mismo los reuniría en Galilea. Y todo lo que experimentaron los discípulos les hizo recordar las enseñanzas de Jesús sobre su muerte y resurrección, todo por lo que pasaron y la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Les permitió comprender que el reino de Dios tenía la forma que Jesús les había descrito en tantas enseñanzas. Solamente en ese momento entenderían el sermón del monte, que hablaba de aquellos que conformarían el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Para terminar, Marcos nos narra un suceso que solamente aparece en su Evangelio y que ilustra perfectamente el abandono y la soledad en la que quedó Jesús. Aquellas multitudes que lo seguían en busca de milagros, aquella multitud que lo aclamaba como Mesías libertador en su entrada a Jerusalén, tienen su representación en la actitud de aquel joven. Algunos han insinuado que al estar este pasaje solo en el Evangelio de Marcos podría indicar que ese joven fuera el mismo Marcos, aunque no hay certeza sobre esto. Era un joven que, aparentemente intrigado por el numeroso grupo formado por soldados y la tensión del momento, habría salido de su casa apresuradamente y se habría cubierto solo con la primera sábana que encontró a mano. Y al ver cómo se ponían las cosas, huyó tan rápido que al ser sujetado por la sábana, pues él salió corriendo sin importarle quedar completamente desnudo.
Pero lo que vemos en este pasaje es que solamente Cristo permaneció firme, dispuesto a entregar su vida en manos de aquellos que, como él mismo había anunciado anteriormente, acabarían con su vida. Todas las profecías acerca de Jesús se estaban cumpliendo. Iba a tomar nuevamente como lectura devocional Isaías 53, pero lo repetiría todas las semanas. Y es que leer Isaías 53 es como ir repasando paso a paso lo que aconteció esa noche. Se puso de manifiesto también cómo la valentía humana sucumbe cuando no tiene raíces firmes en la palabra y plena confianza en Dios. Pero sobre todo, este pasaje nos presenta al Rey Salvador, quien de manera voluntaria y totalmente consciente de las implicaciones se entregó para cumplir en él la justicia divina. Y esta era la forma en la que se establecería el reino de Dios, un reino sin fronteras territoriales, un reino sin ejércitos armados, un reino no impuesto por la fuerza, un reino en el que el primero en dar el paso sería el propio Rey, Jesucristo, recibiendo sobre él toda la ira de Dios. Al reflexionar sobre esta noche en que Jesús fue traicionado, capturado y abandonado, lo que realmente destaca es su firmeza y su inquebrantable amor por nosotros. Esta mañana hablábamos de la fidelidad de Dios. Él fue abandonado por todos, Él fue fiel. Mientras todos los demás fallaron, Jesús se mantuvo fiel, decidido a cumplir la voluntad del Padre. Él sabía perfectamente y exactamente lo que implicaba su sacrificio, y aún así Él avanzó con valor y propósito, dispuesto a cargar en Él el peso de nuestros pecados y pagar el precio de nuestra redención. Esa es la esencia de la gracia, que cuando todos los demás fallan, Jesús permanece fiel. Nuestro Salvador, consciente de lo que enfrentaba, eligió el camino del sufrimiento para que pudiéramos experimentar el perdón y la reconciliación con Dios. Él se convirtió en nuestro sustituto, el Cordero sin mancha, quien por amor se entregó voluntariamente. Hoy estamos llamados a centrar nuestra mirada en Él, a recordar que nuestra fe no depende de nuestra fuerza o de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Él es el verdadero héroe, el Rey que sacrificó todo para darnos la vida eterna. Que esto nos impulse a vivir en respuesta a su amor. Y reflexionemos en cómo podemos seguir su ejemplo de entrega y obediencia. Estamos dispuestos a vivir una vida de gratitud, recordando cada día ese sacrificio de nuestro Salvador. En medio de nuestras pruebas y debilidades, miremos a Cristo y recordemos que Él ya venció por nosotros. Nuestra fe no se basa en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él ya hizo en la cruz. Les invito esta semana a que reflexionen en el amor de Jesús. Permitan que su fidelidad sea nuestra fortaleza. Y pidámosle que nos ayude a vivir cada día con gratitud y entrega, reconociendo que todo se lo debemos a Él. Cristo es suficiente y en Él encontramos todo lo que necesitamos. Oremos. Dios Todopoderoso, qué privilegio el poder ver la vida de tu Hijo a través de tu palabra. Aquel al que has dado todo el poder y señorío se entregó voluntariamente a una muerte terrible, cargando en Él todos nuestros pecados, soportando sobre sí la ira terrible del Padre. Es, Señor, en tu fortaleza donde se apoya la nuestra. Es más, sabemos que nuestra
debilidad es usada por ti para manifestar que tú eres el que dio el primer paso. Que tu Hijo Jesús lo hizo todo y que no hay nada que podamos hacer nosotros para pagar el enorme regalo de la salvación. Señor, perdona nuestra debilidad. Perdona cuando actuamos incluso de una manera en apariencia agradable a ti, pero no te hacemos partícipe de nuestra vida, de nuestra situación. Perdona cuando buscamos nuestro lucimiento personal, cuando buscamos afirmar nuestra valía y nuestro convencimiento cristiano, olvidando someternos a tu voluntad y dirección. Perdona, Señor, cuando pensamos que tu cometido es cumplir nuestros sueños, cuando tú ya lo hiciste todo en aquella cruz. Señor, también te pedimos por aquellos que aún no te reconocen. Te pedimos por aquellos que, creyendo que colaborando en las actividades de la Iglesia, tienen una relación contigo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que llevan años y años escuchando tu palabra. Confróntalos, Señor, con las Escrituras. Remuévelos, conmuévelos y dales tu Espíritu Santo para que puedan caer de rodillas a tus pies y te adoren, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.